uso de la inteligencia artificial en sí nos apoya muchísimo, pero también es supremamente claro que la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, ni por supuesto a los excelentes profesionales que están aquí hoy día acompañando. Eso es claro, por eh, que primero es un proceso evolutivo, segundo, o sea, ¿qué quiere decir? Que la IA se está transformando, la IA está teniendo, digamos que cada vez muchas mejoras, pero siempre bajo un concepto, y lo digo con base en la norma ISO 42001, que quizás algunos la conozcan, otras no, es una norma nueva, básicamente, en donde uno de los principios claves es que el buen uso o buenas prácticas de uso de herramientas de inteligencia artificial deben estar asociados a una validación humana, ¿vale? Ese es un concepto clave y es un concepto sobre el cual el grupo SEG Innova y por supuesto, pues las soluciones que presentamos siempre están basadas y por ende el concepto de la participación humana, la validación, cobra una relevancia importante aún más en que nos centramos, y ahí sí es donde cobra valor, en lo importante, en lo que realmente va a aportar como organización, ¿vale? Entonces, bajo ese enfoque en que ya, claro, algunas tareas repetitivas, manuales, pues sí que pueden tener un grado de apoyo y evolución en lo que respecta al uso de la inteligencia artificial. Y para eso pues vamos a tener que establecer una gobernanza, vamos a tener que trabajar en muchos temas. Estamos evolucionando, señores asistentes, y de la mano de un buen uso de una guía, unas buenas herramientas de automatización como las que vamos a ver, y un buen apoyo y orientación técnica, experticia y demás de un profesional idóneo, como lo son en este caso muchos de ustedes, pues por supuesto vamos a sacar esto adelante. Muy bien, bajo ese escenario y haciendo, alineándome o tomando como base lo comentado por Ana, pues vamos a ir entrando en materia. El día de hoy vamos a hablar de la gestión de requisitos legales basados en IA. Básicamente, el propósito que tengo es mostrar cómo la inteligencia artificial puede apoyar en una tarea que hoy día puede generar pues bastantes horas de trabajo, adicional algo relevante y es que los aspectos legales o el cumplimiento, la regulación es algo vivo. Ustedes lo pueden decir más que yo. Yo, en mi experiencia, he direccionado equipos de calidad, medio ambiente, he tenido esa oportunidad de trabajar con las altas direcciones y estar respondiendo por este componente no es una tarea sencilla. Se los digo por conocimiento de causa, porque esto está evolucionando. Y a veces las manos, los recursos que tenemos no son suficientes. Entonces, bajo ese escenario, pues es ver cómo esta herramienta nos puede ayudar como un complemento, ¿sí? En este caso, no como un reemplazo de un criterio técnico y jurídico. Eso es supremamente clave que lo tengamos presente, ¿vale? Eso es supremamente clave y lo resalto en este ejercicio, sino como una herramienta que permite leer mejor, o sea, pues porque hoy en día lee documentos supremamente grandes con un contexto supremamente amplio y lo hace muy bien. Clasificar, extraer obligaciones, fortalecer seguimiento y básicamente pues nos ayuda en muchas de esos temas. Es por ello que la idea central en este caso es que no basta con tener una matriz legal hoy en día, sino que necesitamos es una matriz viva, actualizada, conectada con controles, responsables y evidencia. Y ahí sí que este tema de la IA pues nos apoya mucho porque como se pueden dar cuenta, el mundo es cambiante. El mundo es cambiante y por supuesto la legislación aplicable. Perfecto, muy bien. Vamos a desarrollar
durante la presentación 8 momentos. Los que quizás me conocen y han tenido la oportunidad de estar en diferentes webinars, saben que me gusta el paso a paso. Me gusta ir llevando las cosas en un modo en donde podamos recorrer un camino, tener momentos de la presentación. Hoy vamos a tener, señores asistentes, especialistas, 8 momentos. Primero vamos a ver el reto actual del cumplimiento legal. Siempre a nivel de HC, siempre es importante tener un contexto, señores y señores. Y más si vamos a hablar en términos de IA. Luego hablaremos de algo que a los seres humanos nos cuesta mucho. Y lo digo porque, por ser humano, ¿no? Porque soy una persona y es cambiar esos paradigmas. Y uno de ellos clave es pasar de una búsqueda de normas o gestión de obligaciones, o en este caso, pasar de buscar normas, a hacer una tarea repetitiva y decir, mire, esto es lo que nos aplica a finalmente dentro de mi sistema de gestión, gestionar unas obligaciones de cumplimiento, que no es lo mismo. Luego vamos a revisar pues aquellos aportes que nos puede brindar la IA en ese sentido, que ahí sí que pega muy bien. Y por supuesto, como siempre, de parte del grupo Seginnova y los profesionales que estamos detrás, tratamos de aportar. Y es por ello que generamos o quiero generarles un flujo recomendado de trabajo, un caso práctico, resaltando temas como la importancia de la trazabilidad, una gobernanza de inteligencia artificial que cada día se está volviendo más necesaria, temas de indicadores y, por supuesto, recomendaciones finales sugeridas. ¿Vale? Ese es el camino a recorrer el día de hoy. Preparémonos para ello. ¿Vale? Muy bien. El reto, como siempre, estamos resolviendo retos. Me imagino que muchos de ustedes o quién no resuelve retos todos los días, ¿verdad? El que no lo haga, todas nuestras organizaciones estamos resolviendo retos. Y el reto aquí es el cumplimiento legal. HCS se nos volvió dinámico, señoras y señores. Hoy las organizaciones se enfrentan a un entorno normativo mucho más dinámico. El mundo está cambiando, las leyes cambian, por ende las obligaciones cambian, ¿cierto? Las normas cambian. Las fuentes oficiales están distribuidas en diferentes portales y muchas veces la revisión depende de personas claves que conocen el proceso, pero no siempre puede esto garantizar un seguimiento continuo, por mucho que le pongamos, eh, digamos, este dinamismo, no. Ahora bien, el problema no es solamente identificar una norma, o sea, el reto va un poco más allá, señoras y señores. El verdadero desafío, pienso yo, está en responder ciertas preguntas. A mí me gusta mucho trabajar, es mi estructura mental, te los confieso, en resolverme o hacerme preguntas. En este ámbito de requisitos legales, eh, suelo hacerme o les sugiero que se planteen estas preguntas, por ejemplo. Lo primero, ¿esa norma aplica a mi organización? Lo digo porque como auditor he encontrado muchas veces que tenemos identificaciones de requisitos legales que uno se da cuenta que es un copy-paste de un contexto que realmente no era el acordado o el apropiado para una organización como la que uno está observando. Entonces, como dirían por ahí, casos de la vida real, pregúntese, ¿esto realmente me aplica al contexto de mi organización o me aplica a mi organización? Otra pregunta importante, ¿qué obligación concreta genera? Porque la legislación es muy amplia, pero yo tengo que ir a lo concreto. Segunda pregunta, o mejor, tercera pregunta que les sugiero. ¿Quién debe gestionarla? ¿Quién es la persona, o mejor, más que la persona, el perfil organizacional idóneo para ello? ¿Qué evidencia? Espero puedan tomar nota, puedan hacer una reflexión. ¿Qué evidencia demuestra realmente el cumplimiento? Y lo más importante, recuerden que como ella está cambiando, ¿cuál es el estado actual? Siempre hay que monitorear cuál es el estado actual desde diferentes ámbitos, ¿no?
ámbito de aplicabilidad de vigencia de la norma, ámbito de cumplimiento de mis obligaciones, de cumplimiento, valga la redundancia, y por supuesto, pues esto nos va a ayudar a minimizar riesgos. Cuando estas respuestas no están claras, ojo, que puede ocurrir lo que no nos gusta, ¿no? Que estemos expuestos a sanciones, reprocesos, hallazgos de auditoría y, por supuesto, pues estemos tomando decisiones con información o basados en información desactualizada. Es por eso que aquí comienza a romperse un poquito el paradigma y es, en este caso, la pregunta es, oye, normalmente nos hacemos, ¿tengo la matriz legal? Y decimos, ¿tenemos matriz legal? Sí o no. Yo pienso que la pregunta tiene que cambiar y no es si esa matriz, o mejor, no es si tenemos una matriz legal, sino esa matriz está viva, está actualizada y lo más importante, sustentada con evidencia objetiva. Eso es lo más claro para mí, desde mi experiencia y, por supuesto, se los quiero dejar, digamos, el día de hoy. Es por ello que comenzamos a entrar o engranamos con el siguiente punto que les quería comentar y es, a partir de ese paradigma que ya analizamos, eh, pues en este caso, con ese contexto, necesitamos cambiar o por lo menos iniciar como organización ese proceso hacia la forma de entender esta gestión, diría gestión legal. Ya no se trata únicamente de buscar normas o llenar matrices, se trata de transformar la gestión normativa en obligaciones gestionables. Eso viene y ahí comenzamos a ver ya la palabra gestión, que quizás más adelante el ingeniero Juan Pablo nos va a mostrar eso hecho vivo, ¿no? Eso hecho una realidad completa. Y por supuesto apoyado en temas de inteligencia artificial. Muy bien, ahora, cambio de paradigma, de buscar normas a gestionar obligaciones. Muy bien, ahí vemos una secuencia, ¿verdad? Una serie de pasos en el enlace. Pues, a ver, veamos esto. Básicamente, el paradigma o la rotura de este paradigma está el que el valor no está en acumular documentos legales, señoras y señores. El valor está en convertir estos documentos en obligaciones aplicables, controlables y lo más importante, verificables. ¿Vale? Esa es la clave. Ahora, para lograrlo, pues vamos paso a paso, ¿no? Recuerden que ese es mi lema, me gusta ir paso a paso. Entonces, primero tenemos que partir de fuentes oficiales, ¿vale? Aquello que nos dé una pauta oficial de que realmente estamos consultando, estamos obteniendo las fuentes correctas, decretos, resoluciones, leyes, circulares, lineamientos de autoridades competentes y bueno, de ahí para adelante. Luego viene algo supremamente importante y es, ¿realmente me aplica? ¿Sí? Ese análisis de aplicabilidad importante. Ahora, ¿qué se debe considerar en el sector? Actividad económica, la ubicación, el tamaño de la organización, sus procesos y sus riesgos. Ahí, para saber o determinar ese análisis de aplicabilidad, no puedo descartar este ámbito que les acabo de decir. Oye, ¿esto realmente para mi sector o mi contexto está bien? Mire, una cosa es una empresa que hace tareas administrativas a una empresa que hace trabajos en altura, entonces la actividad económica, la ubicación, estoy ubicado en un sector en donde, pues por temas, digamos, de geolocalización, hay conflictos armados, ahora que está muy de moda este tema de las guerras, ¿vale? Es diferente tener
de una empresa con 5 personas a una empresa con 100 empleados, ¿cierto? ¿Cuántos procesos tengo? La criticidad de mis procesos y, por supuesto, a partir de una identificación de peligros y una valoración de riesgos supremamente relevante. Entonces, clave esto que les estoy comentando. Luego, ese texto legal que identificamos y nos aplica, lo debemos convertir en obligaciones concretas, señores y señores. Y ahí debemos ser muy claros en responder lo siguiente, es ¿qué se debe hacer? ¿Qué, o mejor, quién responde a nivel de la organización? ¿Cierto? ¿Cuándo se debe cumplir? Importantísimo. O cuál es la evidencia objetiva que me da pie para yo poder cumplir con esa obligación, que eso es lo más importante. Y, por supuesto, lo que nos da el plus, en este caso, alineándolo con lo que vimos hace un momento, y es que la legislación está viva y es por ello que debemos tener un seguimiento continuo. Y para eso, pues hay muchas herramientas que me dan alertas, controles, responsables, tener indicadores, infinidad de cosas que la digitalización y automatización de procesos hoy en día y por supuesto el uso de la inteligencia artificial nos ayuda mucho. Miren que ahí comienza a cobrar valor la IA como un copiloto. ¿En qué sentido, señoras y señores? Acelera aspectos claves. Lectura de documentos. Es una tarea muy normal y muy del día a día. Estructurar la información, priorizar información. Pero aquí hay algo clave que quiero dejar el mensaje. La decisión final, a que no adivinen, en manos de quienes debe estar, de ustedes, el ser humano, ¿vale? Importante que quede muy clara esa parte. Continuamos. Vamos al siguiente paso, la IA y la gestión legal. En este caso, ahora vamos a ver más a detalle en qué nos puede aportar este tema de la inteligencia artificial, perdón, con la consigna que acabo de dejar. ¿Quién toma la decisión final? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué aporta la IA en la gestión legal HC? Y aquí ya me voy a centrar un poco. La IA puede aportar en diferentes etapas, básicamente, en las he traído allí, desde una identificación, clasificación, extracción, priorización y evidencia. A nivel de la identificación, pues por supuesto, identificación de normas, cambios publicados en fuentes oficiales, que es una tarea bastante tediosa. Ahora, no quiere decir que nos garantice al 100% que identifique todo. Es importante siempre, en este caso, a modo de recomendación, siempre darle una pasada, ¿vale? Eh, En ese orden de ideas, pues pasamos a un segundo punto y es que permite, y algo que sí nos ayuda mucho, son muy buenos, es en clasificar esta información por componentes o desagregaciones relevantes, ¿no? A nivel de todo lo que es la gestión de requisitos legales. Por supuesto, tema, jurisdicción, procesos, sede, criticidad. Ya ustedes, en sus procedimientos, pues ustedes tienen ya eso muy definido. También algo que nos puede aportar mucho y es cuando tenemos documentación que es bastante extensa, en este caso texto normativo muy largo, pues él puede tener, recuerden que ella puede leer textos muy extensos y si tenemos un PRON, recuerden que un PRON o una automatización tan efectiva, ella puede llegar a extraer o convertir ese texto muy largo en lenguaje legal definido en acciones más comprensibles para la gestión. Eso sí que aporta muchísimo y es supremamente bueno. Además, puede apoyar en la priorización, relacionando obligaciones con riesgos, controles, responsables, procesos. Es muy buena en eso, muy buena en eso. Pero uno de los aportes más importantes, pensaría yo, está relacionado con la evidencia. Una obligación generada con apoyo de IA eh, siempre debe llevar una trazabilidad muy marcada. Por ejemplo,
el tema de cuál es el artículo, la fuente, la fecha de consulta, la justificación de aplicabilidad. Es algo que en toda inteligencia artificial producen siempre las fuentes, las fuentes, las fuentes para que no tengamos inconvenientes y no se nos esté por allí inventando cosas y temas de ese estilo. Aquí el resultado esperado no es solamente ahorrar tiempo, señoras y señores, es dedicar menos esfuerzo y buscar más esfuerzo, en este caso, a controlar, a hacer cosas que impacten en la toma de decisiones, en cosas que generen un mayor valor. ¿Vale? Importante ese punto. Luego, les quiero dejar como, para ir ya como dando una visión, eh, digamos que como cuando uno comienza a trabajar o impactar en algo, en un flujo operativo, les quiero dejar como un flujo de gestión para que la IA genere más valor. En este caso, esto es claro que se debe integrar dentro de la operatividad. La IA, en la medida en que la incorporemos dentro de nuestros procesos, debe ser o es mucho más efectiva, ¿sí? No puede ser una actividad aislada. Bajo ese enfoque de integrabilidad, pues vamos a ver cómo tenemos requisito legal, obligación y control con un eje central, en este caso de apoyo, como puede ser la inteligencia artificial. Aquí yo les tengo planteado este flujo para que ustedes lo observen. En este caso, el flujo inicia con el contexto, supremamente clave. Siempre un contexto, no solamente para la IA, siempre hay que entender, es una regla clara, modo personal y profesional. A mí me encanta entender, primero denme el contexto, porque yo sin contexto no funciona. La organización debe tener información clave, clara, para que se brinde un adecuado contexto, por ejemplo, sus sedes, actividades, actividad tributaria definida a nivel de cada proceso, riesgos, y bueno, todo lo que nos pueda dar la mayor cantidad de contexto. Con esa información, la guía podría identificar datos claves, eh, pero en este caso, la IA es importante que pues, se complemente con otros aspectos. Luego viene el tema de las fuentes. En este caso hablamos de fuentes como autoridades normativas, en este caso oficiales, cambios publicados. Y por supuesto, en tercer lugar, ya comienza a aparecer la IA apoyando la lectura, extracción, clasificación y generación de evidencia. Miren que la IA está en un tercer puesto, ¿cierto? En donde ella necesita de esas dos entradas iniciales, no sé si logran como entenderme la idea. Yo para poder tener una eficiente gestión de la IA necesito esas dos entradas y luego sí la IA hace su magia, ¿sí? Eh, por supuesto, la IA es una herramienta de ayuda. Después es indispensable, señores, la validación, y ahí es donde entra el humano. Un responsable técnico o jurídico debe revisar la obligación antes de incorporar formalmente en la materia legal, a mi concepto, a mi modo, a mi título profesional. Finalmente viene el control. En el control, pues ya definimos lo que siempre, planes de acción, indicadores, evidencia, seguimiento. El principio rector básicamente es este, para mí. Ninguna obligación debería quedar sin una fuente verificable definida, un responsable definido, un control definido, una evidencia definida y aportada y, por supuesto, un estado de cumplimiento fin. ¿Vale? Bajo ese escenario, pues ya miren que cómo comenzamos a incorporar estos elementos de inteligencia artificial en nuestro día a día y se van convirtiendo en una herramienta de apoyo. Ahora, llevemos esto a un ejemplo conceptual para entender cómo se vería en la práctica. Esto básicamente es lo que les quiero
ir ya como para ir redondeando, para darle paso al final al ingeniero Juan Pablo. De una norma extensa, obligaciones accionables, lo he querido llamar como para que tenga un título así como de telenovela o de podcast, ¿no? Para que ustedes se les grabe un poquito más. Imaginemos que, por ejemplo, se publica una actualización normativa relacionada con seguridad y salud en el trabajo. Ese es el escenario de entrada. En un modelo tradicional, ¿qué ocurriría? Alguien debe ingresar al portal oficial, leer la norma completa, interpretar los cambios, revisar si aplican o no aplican, actualizar la matriz, luego definir acción. Eso es lo que normalmente se hace y claro, son tareas demandantes. Para ello, pues, ahí en algunos puntos la IA es supremamente importante. Entonces, como apoyo con apoyo de IA, básicamente podemos o podríamos hacer lo siguiente. El sistema podría partir de una lectura de un documento, identificar qué requisitos pueden ser relevantes, extraer posibles obligaciones, clasificar por tema, por ejemplo, proponer evidencias de cumplimiento y finalmente actualizar un procedimiento, capacitar al personal, en este caso, pues a nivel de lo que son propuestas de que nos puede, cosas que nos puede proponer la IA ya más concretas. Mire, oye, actualiza este procedimiento, capacita al personal en esta temática, realiza esta inspección, verifica una condición documental específica, genera un plan de acción. Miren que él ya nos va dando una salida gestionable, algo que es de mayor impacto, ¿vale? Entonces, eso importante y siempre bajo una supervisión. Pero el valor no termina en la abstracción, pensaría yo. Yo siento que ahí la IA aporta un poquito más. El verdadero control nace, pues, cuando esta obligación realmente queda asignada a un responsable, definiendo fechas, estado, evidencia, incluso un indicador. Eh, ¿Qué va a pasar? Ahí ese responsable, pues, va a ver el impacto o el aporte de la IA, pues porque nos va a reducir tiempo de análisis, porque ya la salida es mucho más gestionable, puede ser mucho más, dando unas bases mínimas, no algo como diríamos por ahí, algo en frío, sino algo ya más en caliente, que pues nos va a aportar un poco, o diría yo, mucho de valor, ¿vale? Entonces, bajo ese escenario, pues viene siendo como un caso típico. Y allí vienen otros aspectos que pues estamos muy acostumbrados a ver o a escuchar en temas de legislación, ¿no? Que he querido como enumerar o traer a colación para que veamos que no se nos van a perder. Primero, trazabilidad. Este es uno de los puntos más críticos en todo tema, en todo lo relacionado con cumplimiento legal, en auditorías y en este caso, aquí lo clave es que no basta con decir, oye, que cumplo, pero realmente tengo que demostrarlo y eso es lo que a veces nos cuesta un poquito más. ¿Y por qué? Digamos que para poder dar respuesta a eso, en este caso es, o demostrar, pues debemos robustecer nuestro proceso. Y vuelvo a lo mismo, me encantan las preguntas. Y para poder, en este caso, tener esa defensa de cumplimiento, pues yo tengo que tener muy claro la respuesta a las siguientes preguntas. ¿De dónde salió este requisito? O sea, miren que sí, la IA me lo trajo, pero oye, ¿cuál es la fuente? ¿Realmente eso sí me aplica o no me aplica? ¿Por qué aplica a la organización? Recuerden el contexto. ¿Por qué qué obligación puntualmente o concretamente me genera? ¿Sí? ¿Quién es el encargado de gestionarlo? ¿Y dónde está la evidencia? Cuando yo, y lo resalto ahí, ese punto, sé dónde está la evidencia porque tengo pues herramientas hoy día que me pueden ayudar mucho, pues estamos muy bien, realmente estamos teniendo una gestión legal asertiva. Cuando no tienen respuesta, pues el cumplimiento se vuelve que es declarativo, es decir, la organización dice que cumple, pero de fondo
sinceramente, pues no puede estar demostrándolo de forma suficiente. Y eso es lo que, pues no es la idea, ¿no? Porque se supone que todo esto tiene que servir de apoyo, pues, a la organización o al crecimiento y la rentabilidad de la organización. En cambio, cuando hay trazabilidad, señoras y señores, cada obligación tiene un respaldo, una fuente oficial, por qué me aplica o qué es lo que me aplica, criterios de aplicabilidad, responsables, evidencias. Eso pues básicamente fortalece tanto la gestión interna y mejora la capacidad de respuesta ante auditorías, revisiones y lo más importante, apoya el crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de mi organización. Ahora, para finalizar, pues quiero irles hablando de este mundo que se nos viene y es el gobierno de la IA. A nivel del gobierno de la IA, pues, ¿qué quiere decir? Como ya estamos incorporando este componente dentro de nuestras organizaciones, debemos hacerlo con responsabilidad. Usar IA en cumplimiento legal exige mucho control. No se trata de automatizar ciegamente, sino de generar confianza operativa, ¿vale? Esto es clave. El tema legal tiene componentes que son eh, claves, críticos, y por ende hay que tomárselo con mucha seriedad. El gobierno de IA es fundamental. En este caso, pues básicamente les voy a resumir para avanzar un poco. Primero, las fuentes deben ser verificables, ¿listo? Clave. La información debe venir de portales oficiales, conservando enlaces, fechas de revisión es súper clave. Como segundo, debe registrarse el criterio de aplicabilidad. No basta con decir, oye, que una obligación aplica. Hay que explicar por qué aplica y por qué no aplica. Siempre hay que llevar al modelo o a la herramienta que estemos utilizando que nos lleve hacia allá. Como tercero, debemos siempre la intervención humana. El responsable, una revisión. La IA puede proponer, pero una persona básicamente competente es quien debe validar y al final, pues publicar o activar la obligación. Y como cuarto, pues debe existir una auditoría del cambio, es decir, pues historial de modificaciones, responsables, fechas, evidencias. Y en este caso, pues la guía debe aumentar la capacidad de control, no reducir, en este caso, la responsabilidad de la organización. Eso es importante. A nivel de indicadores, pues ya cuando tenemos todo funcional con un sistema como el que el ingeniero Juan Pablo nos va a mostrar en un momento, pues una vez esté funcionando necesitamos medir y aquí hay algo clave, lo que no se mide difícilmente se gestiona y se controla, ¿vale? Aquí les traigo un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean cómo esto o a lo que me refiero. Los indicadores permiten pasar básicamente de una matriz estática a una gestión activa del riesgo normativo. Podemos medir cobertura, por ejemplo, cuántos requisitos han sido, aquí son solamente ejemplos, cuántos requisitos han sido evaluados frente a las fuentes aplicables, por ejemplo. Otro, podemos también medir vigencia, cuántos cambios normativos fueron detectados o revisados. Indicador clave, en este caso, otro indicador clave de cumplimiento podría ser obligaciones con evidencia eh, eh, o sea, de todas estas obligaciones, cuántos ya tengo evidencia de cumplimiento. Y otro, por ejemplo, obligaciones que estén vencidas, críticas o de obligaciones sin cumplimiento o sin responsable, ¿vale? Entonces son aspectos que me pueden ayudar a medir. Por ejemplo, aquí les tengo algo visual en donde pues tenemos acá diferentes, o una visual en donde vemos diferentes niveles de avances por temas, por ejemplo, ambiental, seguridad y salud, contratistas y emergencias. Esto simplemente a modo digamos, de ejemplo, porque no es solo ver porcentajes, ¿vale? Lo importante es decir dónde actuar primero. Los indicadores deben aportar prioridades. Ahora, si le incorporamos elementos de IA a estos análisis, pues eso ya es mucho más el aporte que podemos lograr. Para cerrar,
simplemente comentar que pues es importante que la IA no va a reemplazar al responsable de HCE. Hagan de cuenta, no sé si, bueno, los que son de mi época, cuando Popeye, el marino, se comía sus espinacas, él cogía superpoderes, ¿verdad? Pues lo mismo pasa aquí. Es solamente un comentario como para, o sea, Popeye aumentaba sus músculos. Hagan de cuenta que si comía sus espinacas y podía vencer muchos más obstáculos o enemigos. Lo mismo pasa con el responsable HCE, en este caso, pues utilizando este tipo de herramientas. Va a amplificar su capacidad y por supuesto le va a ayudar en algo que nos gusta mucho, ¿no? El tener el control. Aquí, pues la ruta recomendada para iniciar, simplemente a modo de sugerencia, es eh, eh, como ruta recomendada. Aquí, perdónenme un segundo, perdón, que me fui para donde no era. Acá. La ruta recomendada, en este caso, pues vendría siendo, pues podemos iniciar por un diagnóstico, revisar fuentes actuales, matriz legal, las brechas y los responsables, la calidad de las evidencias. Luego podríamos pasar con un piloto, no necesariamente empezar con toda la organización, siempre es bueno ir paso a paso. Puede iniciarse con una sede, un proceso crítico, un conjunto priorizado de obligaciones y finalmente viene el escalamiento, ¿no? Pues formalizar flujos, responsables, indicadores, alertas. En este caso, mm, es clave hacerlo de manera escalonada. Y les quiero dejar un mensaje final y es que es importante o la importancia de pasar de cumplir por reacción a gestionar por anticipación. Y esta anticipación, pues este poder de toma de decisiones, pues nos la va a dar el poder ir al mismo ritmo de los cambios o la gestión cambiante en materia de requisitos legales que hoy nos demanda todo lo que respecta a nuestros sistemas de gestión HCE y por supuesto al crecimiento y en este caso pues a las mismas o a los mismos contextos organizacionales en los que cada uno de ustedes pues intervienen en el día a día. Perfecto, pues nada, muchas gracias.